Camaradas, ¿qué hay? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. Espero que esta salga la primera porque les quiero hablar de dos procesos que se están sucediendo en este momento en Europa, que son análogos y que representan de una manera muy evidente algo que pues ya sabemos, ¿no? Que es el hecho de que los gobiernos no solo no actúan en favor de los intereses de la ciudadanía, sino que además operan directamente en contra de los intereses nacionales. Y me parecen representativos e importantes porque se trata de dos países que son centrales dentro de la Unión Europea, concretamente Francia y Alemania. Y nuevamente, tal como en otros materiales les he dicho, pues son lecciones que México debería de apuntar porque francamente nos están pasando justo en este momento, ¿no? Y sin más rodeos vamos a comenzar rápidamente diciendo que en primer término hablaremos de Alemania. Alemania, o uno de los errores que yo cometí y que mi tío Putin también cometió a la hora de calcular la reacción de los europeos durante la intervención rusa en Ucrania fue pensar que las oligarquías europeas, que los gobiernos europeos actuarían en favor de los intereses no de sus ciudadanos, sino de sus países y hasta de ellos mismos. ¿Por qué? Porque Putin sabía que la dependencia alemana de los energéticos rusos era lo que estaba sosteniendo la competitividad de esta economía. Ya les he ilustrado en otros materiales y en muchas otras ocasiones el por qué una economía con mano de obra tan cara y con una recaudación tan alta, con una tasa fiscal, con impuestos tan altos básicamente, no puede ser competitiva si no es a través de materias primas baratas, fiables y de energéticos baratos, ¿no? Alemania tenía esa particularidad y eso la hacía el motor industrial de Europa y la hacía una economía muy competitiva, insisto, a pesar de las atenuantes anteriormente dichas, ¿no? Bien, el error de Putin es precisamente ese, pensar que los europeos iban a actuar en favor de sus propios intereses y se iban a negar a intervenir en la guerra de Ucrania, ¿no? Se iban a negar a mandar ayuda, se iban a negar, básicamente que iban a dejar sola a Ucrania, ¿no? Putin calculaba que sin la ayuda europea la resistencia ucraniana iba a colapsar rápidamente y pues la guerra iba a ser realmente corta, ¿no? El problema, insisto, pues es que los europeos, los alemanes especialmente, prácticamente se traicionan a sí mismos y las consecuencias las tenemos justo en este momento, ¿no? Alemania lleva años creciendo a un ritmo mediocre. Alemania se encuentra en recesión técnica ya desde hace varios trimestres, podríamos decirlo, pero bueno, datos más, datos menos. La desaceleración de la economía alemana es algo muy evidente, está impactando en Europa y no nada más se trata de una situación estacionaria. Realmente vemos que ya grandes fábricas alemanas están empezando a mudar sus plantas motrices a los Estados Unidos sobre todo, ¿no? Desgraciadamente México, en su gran estupidez, no ha sido capaz de aprovechar esta enorme estampida de capitales de Europa para poder colocarlos aquí, ¿no? Pero de eso hablaremos otro día. Bueno, este es un primer ejemplo de cómo los gobiernos y las oligarquías de un país que la verdad pues es avanzado, un país que tiene una tasa de ya no hablo de alfabetización, que tiene una población con un nivel educativo muy alto, pues ha sido prácticamente engañada por sus políticos, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias que esto va a tener. Si da tiempo hablaré un poco más adelante, ¿no? Pero el segundo ejemplo que quería citar es el de Francia, porque Francia es otro estado europeo que está al borde de la catástrofe económica, también debido al empecinamiento de su gobierno por actuar en contra de los intereses nacionales. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, Francia, concretamente Emmanuel Macron, que hay que decirlo, es un ex empleado de Banca Rothschild. Este gobierno de Macron es un fiel abanderado de las políticas de la Agenda 2030, ¿no? Y como parte de estas políticas, pues ha sometido a Francia a una continua e ininterrumpida absorción de migrantes que pues está haciendo mella en el precio de la mano de obra francesa, está haciendo una gran presión en las ciudades. Además, nuevamente en este espíritu estúpido de la, entre comillas, inclusión, no se hace el más mínimo esfuerzo por integrar culturalmente a estos emigrantes. De hecho, es todo lo contrario. En Francia se está empezando a enseñar en los colegios franceses la historia de Mali, la historia de Níger, la historia de estos pueblos africanos. Y pues con mucha más razón, estas minorías pues no tienen interés alguno en integrarse.
lo mismo con los grupos del Islam, en fin. Bueno, ¿qué consecuencias económicas está teniendo esto? Que Francia, por esta política de dar ayuda sin ton ni son, se está sobreendeudando. El precio o la categoría del bono francés está cerca de tener calificaciones muy negativas, y pues evidentemente esto está acarreando una crisis de deuda en Francia, presión en la mano de obra, desempleo, descontento social, hemos visto las revueltas, y bueno, nuevamente pues un gobierno europeo actuando en contra de los intereses de su ciudadanía, en función de gobernanzas supranacionales, ¿no? Alemania, en el caso, Alemania pues siguiéndole el juego a Estados Unidos, y Francia siguiéndole el juego a la Agenda 2030, que básicamente también es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya para empezar a concluir esta parte, ¿qué podemos aprender de esta situación? Bueno, ¿o qué consecuencias ha tenido en primer lugar? En principio vemos que tanto en Francia como en Alemania son las opciones políticas radicales las que están empezando a ganar muchísima fuerza electoral. ¿A qué punto? Varios gobiernos franceses han caído por divisiones políticas, porque Macron ya no puede gobernar, porque este conflicto de intereses y estas alianzas imposibles que ha hecho el gobierno francés pues han dejado gobiernos muy débiles, ¿no? Y pues hemos visto los problemas que han tenido. De hecho, se ha detenido a Le Pen y a la ultraderecha francesa solo a costa de hacer alianzas prácticamente imposibles, ¿no? Y quién sabe si fraudes, porque he estado leyendo alguna que otra cosa inquietante, pero ya hablaré de eso otro día. En Alemania otro tanto, Olaf Scholz finge una crisis de gobierno. Él mismo, aprovechando entre comillas su baja popularidad, se somete a un cuestionamiento, somete su mandato a una revisión, y bueno, sabiendo que va a perder, aprovecha para adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque Scholz se da cuenta que si las elecciones se celebran en el periodo acordado, va a ganar la ultraderecha alemana, y esto pues implicaría el que Alemania diera un viraje político muy grande que pudiera comprometer su compromiso para con Ucrania, ¿no? Ya les he hablado en otras ocasiones del papel que tiene la guerra de Ucrania, que va mucho más allá de la propia Ucrania, pero bueno, el punto es que Olaf Scholz, con tal de que gane una opción política que siga apoyando la guerra, que es que sería dejarle la elección en manos del Partido Demócrata Cristiano, un partido conservador, de derecha conservadora, pero belicista, pues bueno, ha decidido adelantar elecciones, ¿no? ¿Y por qué son los partidos radicales los que están tomando fuerza? Porque realmente en Europa la gente se está dando cuenta que pues este fenómeno del partido político único, de este fenómeno de la disidencia controlada, es el que gobierna a los partidos socialdemócratas, a los partidos moderados, los partidos verdes, todo este tipo de partidos progresistas o de derecha moderada, entre comillas. Realmente son distintas manifestaciones ideológicas del mismo discurso geopolítico y geoeconómico, ¿no? Entonces, la población europea se está dando cuenta de esto, y no es extraño que empiece a votar a los extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, que son las únicas opciones políticas que más o menos se aprecian como diferenciables. Personalmente creo que votar no es una opción. Si votar sirviera de algo ya lo habrían prohibido, pero bueno, como sea, es un fenómeno que está sucediendo, y es algo de lo que México debería de tomar lección, porque en México también se está promoviendo irresponsablemente la llegada de migrantes, porque en México también se está sobreendeudando al Estado para satisfacer programas sociales que claramente tienen una instrumentalización política, y porque pues en México realmente las oligarquías no están alineadas con los intereses nacionales, están alineadas sí, con el interés de sus bolsillos, pero al final también saben que la correa transmisora está en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, solamente quería hablarles rápidamente. Espero que hayan pasado muy felices fiestas. Se me cuidan mucho. Abrazos, no balazos. Bye bye.